Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla su voz venido de y fa hola, olo batalá, para continuar con la serie del estudio de los Odun de Dilogun, de la manera en que estamos acostumbrados a hacerlo. Ante todo, por supuesto, el agradecimiento a las personas que se conectan a diario, que nos ven, que también invierten un poco de su poco tiempo para poder compartir con nosotros y para poder debatir entre nosotros criterios y cuestiones que tienen que ver específicamente con la práctica de nuestra religión. Así que un saludo fraternal a mis paisanos de Cuba, a mis paisanos de Venezuela, a mis paisanos en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en México, donde tengo un sobrino por allá en México, y de otras partes desde Brasil, paisanos cubanos que nos ven desde Brasil, y de otras partes del mundo que nos ven. Agradecimiento a todos y ya sabes, si pueden compartirla, se lo agradecemos muchísimo. Entonces, mis apures, hoy está lloviendo muchísimo aquí donde nosotros vivimos y ustedes saben que a veces en internet se pone un poquito pesado, así que vamos a darle un poco rápido para ver si podemos hacer la directa sin tanta interrupción. Entonces hoy mis apures nos toca Hiroso Tonti Ofun. Y ya sabemos lo que significa Hiroso y Hiroso Bejirosun, que son los problemas candentes de la vida que usted ve o no ve. Pero qué cosa es Ofun, mis apures, y qué le ha aportado Ofun a ese Hiroso. Pues dice Ofun, dice la literatura que Ofun es el principio de todas las el principio de todas las cosas, dice que es Ofun. Por lo tanto es el nacimiento de todas las cosas. Imagínense que de Ofun dice que es la nada. Y de la nada, por supuesto, surgió todo. Entonces hay un carácter maternal muy grande en Ofun, de surgimiento de todas las cosas, tanto buenas como malas. Aunque en Pataquí del Dilogun dice que en Ofun nacieron los fenómenos, fue cuando vinieron a la Tierra. Por lo tanto, va a ser una complicación diversa lo que Ofun le va a aportar a este Hiroso, que resulta ser las cosas candentes de la vida que usted ve y no ve, según dice la literatura. Nada de aquí está inventado, todo está escrito, todo está transmitido por la tradición oral. Por lo tanto, nosotros lo que tratamos es de darle una lógica y un entendimiento a los apures para que podamos congeniar todas estas cosas. Entonces, diciéndolo así, tenemos que ir directamente a los, a los refranes de Ofun. Y dice Ofun que el que juega pierde el dinero y pierde la casa. Y ya sabemos el vicio del juego, qué es lo que aporta en nuestras vidas. Y lo conjugo con otro dicho que dice que el que juega por obligación pierde por necesidad. Porque definitivamente, me apure, los vicios son malos en nuestras vidas. Los vicios no aportan nada positivo y lo único que trae son discordias en nuestro desarrollo como ser humano. Dice Ofun que la sabiduría es la belleza, es la belleza más refinada del ser humano, dice Ofun. La sabiduría que nos da entendimiento, la sabiduría que nos da comprensión, la sabiduría que nos da tolerancia, la sabiduría que nos da esa capacidad de poder entender todo lo que nos rodea, estemos o no estemos de acuerdo, porque existe fuera de nuestra conciencia. Y por existir fuera de nuestra conciencia tiene derecho a la vida. Si tenemos en cuenta esto, ya le vemos el carácter maternal de Ofun, porque estamos hablando de existencia, de nacimiento, de surgimiento. Dice Ofun que delante de una mujer nunca se olvide de su madre, y esto es más que claro, en el sentido no solo de que la mamá solo hay una y que la mamá como sea es mamá y hay que respetarla y hay que tenerla en alta consideración, sino ya este dicho como tal adquiere aquel significado semántico que tiene Ofun a partir de que delante de cualquier otra mujer usted no se puede olvidar de quien le dio la vida.
Así los Odun no se pueden olvidar de Ofun, porque Ofun fue quien le dio la vida y a partir de ahí fue donde nacieron todos los demás. Dice Ofun, mis albures, que el jabón en una cabeza se desgasta, más la cabeza se queda. ¿Y por qué? Porque ya estamos hablando de cosas superfluas, estamos hablando de cosas que tienen un tiempo determinado en la vida y estamos hablando de cosas que son perennes, son cosas que forman parte del diario de nuestro quehacer. Y ya Ofun aquí le estaba hablando, y cuando estábamos hablando del diario quehacer, estamos hablando de los sentimientos. Buenas, Adriana, bienvenida. Estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de la vida, estamos hablando de nuestras relaciones sociales, de todo aquello que nace de la interacción de entre los seres humanos. Dice Ofun que los ñames mueren, pero las espinas de Cristo no. Y cuando estamos hablando de eso, aquí ya vemos la sincretización religiosa de nuestra tradición, que hizo que se formara esa amalgama que hoy resulta ser nuestra tradición de Ocho Ifá, donde convergen muchas cuestiones que la hacen grande, que la hacen bella y que la hacen tolerante. Entonces, aquí igualmente estamos hablando de dolores, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de derramamiento de sangre, estamos hablando de incomprensiones, estamos hablando de heroísmo también, porque son todas estas cosas que nacen en Ofun como Odun primordial, que le da nacimiento a todo lo demás y de donde surgen todas las demás cosas. Dice Ofun que aquel que le roba un gato a una gata siempre tendrá la maldición de ellos encima. Y aquí, como ya estamos acostumbrados, mis albures, hay que siempre puntualizar lo que significa el gato o la gata desde el punto de vista de animal. Sabemos que son animales que les gusta alcanzar las cosas, sabemos que son animales sigilosos, sabemos son depredadores que les gusta vigilar, sobre todo en la noche, que es su hora de actuación. Por lo tanto, mis albures, estas características tenemos que ir pensando a quién se le pega más, y al saber a quién se le pega más esas características, los definimos como alguien, como una persona, ya tenemos que tener en cuenta que cuando se le roba a estas personas que tienen estas características, no solo vamos a ser igual que ellos, sino que vamos a estar con una maldición perenne sobre nosotros. Dice Ofun, como lo había comentado, que nacieron los fenómenos por la curiosidad de la mujer que destapó aquella llamada, por llamarlo así de alguna manera, caja de Pandora que Ofun tenía escondido. Buenas noches, Berito. Que Ofun tenía escondido en su escaparate y que esa curiosidad la llevó a abrir esa caja de donde salieron todos los fenómenos. Esto pudiéramos entenderlo como una reacción machista del escritor, ¿no? Porque en repetidas ocasiones en diferentes Odun hablamos de la curiosidad y la curiosidad y la curiosidad y la curiosidad de la mujer. Pero realmente la mujer es un ser muy curioso, que basta que le digan no toque ahí para que vaya a tocar, para que vaya a investigar por una cuestión innata propia que tienen, pero no desde el punto de vista negativo, que a veces en la reacción de los Odun pareciera como que fuera algo maligno, como que desató todo un problema en la vida, esa curiosidad, y realmente yo no lo comparto así. Sabemos que en Ofun no pudo tener hijos, no podía tener hijos, por lo tanto le gustaban mucho los niños, y estos son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en este Odun que le va a aportar a este Ejiroso o Ejiro-sun. Como siempre, entonces sabemos que tenemos que indiscutiblemente empezar a estudiar los pataquíes que en algún momento iremos hablando en una serie independiente, pero que aquí tenemos que estudiarlo para tener la conceptualización de lo que estamos hablando, y uno de ellos es precisamente el nacimiento de los fenómenos a partir de lo que ya le hemos explicado,
de Ofún como ser humano y de lo que sucedió por la desobediencia del mandamiento de no abrir esa caja que tenía guardada en su escaparate bien escondido. Entonces, compártala si pueden, mis apures, y así nos ayudamos entre todos. Entonces ya inmediatamente tenemos que ir al estudio de los pataquíes, que como siempre le digo, son los que le dan fundamento a toda esta cantidad de refranes que Ofún nos aporta. Entonces uno de ellos sabemos que es el camino el camino del secreto de Oloco. Un saludo, Vanessa, desde mi querida Venezuela. Bienvenida también. Entonces, el pacto, la bajada de Iku al pueblo, la araña mágica, la sabiduría de Orula, la disputa entre Shangó y Obatalá son pataquíes que debemos tener en cuenta a la hora del estudio de Ofún. ¿Y por qué Ofún es nacimiento, mis apures? Porque ya en su propia definición les dice a usted que son todos estos elementos que tenemos que tener en cuenta. Recordémonos que Ofún también tiene dicho que dice que la muerte nunca está lejos ni cansada. Por lo tanto, eso forman parte de los fenómenos que sucede. Dice que la muerte no puede vomitar. Entonces decíamos que la muerte, buenas noches Nelly, bienvenida, decíamos que la muerte no puede vomitar al cuerpo que se come, pero no puede digerir su alma. Y entonces estamos hablando de la existencia física y la existencia espiritual en Ofún, en el sentido de que Iku nos puede comer desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista espiritual no puede, porque existimos mucho más allá de esta existencia física como tal. Son elementos que Ofún le van a aportar a este iroso Girosum, que como hemos dicho resulta ser los problemas candentes de la vida que usted ve o usted no ve. Dice Ofún también que cuando Iku no está lista para llevarse a una persona, manda la cura o manda la medicina para aplacar esa situación. Recordemos que en otro dicho, en otro Odun habíamos dicho que Dios dijo que yo mando las enfermedades, pero también mando las curas. Y aquí dice Iku, cuando yo no estoy lista para llevarte, yo te mando el médico para que te cure. Sé, mis apures, que la directa se puede estar viendo un poquito más, pero es producto del tiempo. Pero como lo prometido es deuda, no queríamos dejar de hacerla, aún así cuando se vea un poquito mal y se frise y empiece, y se frise y empiece. Entonces estos son elementos que Ofún le aporta a este hidroso, que no debemos de dejarlo tener en cuenta a partir del surgimiento de la maternidad que tiene Ofún sobre todos los Odun, como nacimiento de todas las cosas buenas y de todas las cosas malas, que no es lo mismo que Yeun. Le tenemos que tener esa diferencia, porque Yeun le resulta ser el transcurso desde el principio hasta el final de nuestras vidas, con todos esos avatares que vivimos, con el beneficio o no de que esta vida nos aporte. Pero Ofún es el nacimiento de todas las cosas, dice la literatura en el Dilokun. Por lo tanto, tiene una preponderancia superior como Odun mayor. Son elementos, mis apures, que tenemos que tener en cuenta, repito, que son muy importantes en la conceptualización de lo que le aporta a Ofún, y que como Odun picado podemos hablarlo así y no va a tener ningún tipo de dificultades. Pero también se puede hablar desde el punto de vista de Odun compuesto, y podemos decir que Hiroso Tonte Ofún tiene un dicho que dice que al pantallero nunca nadie le hace caso. Y cuando estamos hablando de pantallero, ¿de qué estamos hablando? De una gente que es alardosa, una gente que dice que aumenta, que sobremanera sobredimensiona los acontecimientos de la vida, lo cual siempre va a ser negativo y nadie le va a hacer caso.
Dice Ofún que no te alegres del mal ajeno porque el tuyo ya viene caminando. Y aquí estamos hablando de la corresponsabilidad entre la vida y la muerte, porque si lo vemos desde el punto de vista de Ofún, donde IQ tiene una preponderancia muy grande, estamos hablando de que ya nacemos, que ya morimos, por lo tanto no tenemos el derecho de estarnos burlando de las tragedias ajenas, porque de alguna manera nuestra tragedia mayor, donde dice Ofún que el mundo es la cabaña e IQ es la meta, ya aquí este dicho nos está diciendo que tenemos que tener respeto por la vida y por la muerte también. Dice Hiroso Tonti Ofún que la trampa está escondida y ya lo tenemos que asociar a aquella cajita que tenía escondida donde nacieron todos los fenómenos que despertó la curiosidad que hizo que estos salieran al mundo. Dice Hiroso Tonti Ofún que ya el enfermo se curó y que está sano, se puede enfermar. Y estamos hablando de la correspondencia biounívoca de los fenómenos, donde aquí todo viene melli, vaya, para decirlo así de esa manera, para que nadie se ofenda. Donde la salud viene acompañada de la enfermedad, donde la vida viene acompañada de la muerte, donde la grandeza viene acompañada de la bajeza, donde la virtud viene acompañada y los defectos. O sea que todo viene acompañado de su pro y su contra. No dice que IQ cuando no está lista para llevarse a un ser humano manda la cura. No dijo Dios que manda las enfermedades, pero también manda a los doctores. Entonces ya aquí con estos dichos estamos viendo la correspondencia entre una cosa y otra. Dice Hiroso Tonti Ofún que mire bien, que lo que parece puede ser que no sea, y lo que es le puede sorprender. Entonces aquí estamos hablando de la percepción del ser humano ante los fenómenos y ante la vida y ante todo lo que le sucede, que no nos dejemos llevar solo por el aspecto exterior, pues el aspecto de sensación que nos da, sino que hagamos un análisis más profundo de todas estas situaciones que nos suceden en la vida para evitar el crecimiento de los fenómenos y de las situaciones que nos pasan a diario. Entonces, Hiroso Tonti Ofún nos habla de este punto de vista. Aquí que quería nuevamente pedir disculpas a los albures que nos ven en las directas por Facebook, porque hoy ha sido un tiempo bastante malo y realmente Internet no se ha comportado a la altura, pero como siempre damos la palabra y dimos la palabra antes de esta directa, estamos cumpliendo con debatir este punto, este orden con ustedes, compartir las cuestiones más importantes que Internet nos ha permitido compartir para que tengamos el conocimiento de los aspectos generales, esenciales. Sabemos que lo hacemos, vamos a decir, por encima, porque también aquí hay aleyos que nos ven desde muchos lados y por eso no nos podemos ir a profundidad, pero sí damos un criterio, sí damos una opinión, sí damos una conceptualización para que todos los consagrados, los no consagrados, sepamos de dónde salen los criterios y los consejos que damos tanto en consulta como en Itamale. Entonces, mis albures, Hiroso Tonti Ofún tiene un pataquí vital que tenemos que aprendernos, lo que tenemos que estudiar, que es cuando describe cuando Batalá se hizo dueño de las cabezas. ¿Por qué Batalá se hizo dueño de las cabezas? Porque aquí habla de Batalá y de las cabezas y de su preponderancia, porque acordémonos que Ofún, más Ferefún Batalá, más Ferefún Ordúa, y si vemos desde el punto de vista de nacimiento, como ya describimos que Ofún es el nacimiento de todos, Batalá es el nacimiento de todos, el padre de todos, el constructor de las cabezas, por lo tanto, acordémonos que no fue de abajo para arriba donde nos construyeron, sino se construyó de arriba hacia abajo y donde toda la enseñanza vino a concentrarse en nuestra cabeza, siendo Batalá el responsable de esa construcción. Por lo tanto, debemos tener en cuenta este pataquí y ahí hallaremos todos los aspectos de justificación litúrgica que hemos mencionado hasta ahora. Nuevamente, mis disculpas
A los que nos ven por el canal en la directa en Facebook, sé que no ha sido fácil por la internet, pero la palabra está empeñada y hay que cumplirla. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Obba Eni Orate y Faolá, Oló Batalá. Pasen buenas noches, muchas gracias y disculpen las molestias por internet.